Hola amigos de Recuperando Historias. Eh, pues es interminable el tema de la investigación histórica y, algunos de los videos que conforman este canal de Recuperando Historias pueden parecer repetitivos, aunque en realidad se abordan a veces temas similares, pero con enfoques más particulares, unos más generales, otros, y con un sentido de contextualización diferenciado. Sin embargo, quiero en esta ocasión recalcar cuatro personajes que los hemos ya observado desde otros puntos de vista, sobre todo desde el punto de vista de orígenes sefaradíes, pero en esta ocasión vamos a remarcar un poquito algunos datos de estos cuatro personajes. Me refiero a Venustiano Carranza de la Garza, nacido en Cuatro Ciénegas, Coahuila, ya por 1859 y muerto en Tlaxcalaltongo, Puebla, de una manera muy brutal y trágica, un 21 de mayo de 1920, siendo presidente de la República Mexicana. Eh, y otro de los personajes que vamos a tocar es Francisco I. Madero, que también nace en 1873 en Parras, Coahuila, y muere en México, Distrito Federal, un 22 de febrero de 1913 de manera también terrible, siendo presidente de la República. Bueno, son historias muy particulares. Estos dos personajes que he citado, presidentes de México en una época muy turbulenta, uno al inicio de la Revolución Mexicana y otro en la etapa final de la Revolución Mexicana, o de los de finales de ese episodio tan trágico en México. El otro personaje que vamos a tocar, otro de los personajes es José Manuel del Refugio González Flores, también presidente de México en la época porfirista. Nace un 17 de junio de 1833 en Matamoros, Tamaulipas, y muere en Chapingo, Estado de México, en 1893. Un militar con grandes hazañas en múltiples batallas, desde muy pequeño en la intervención norteamericana hasta ya en otras épocas durante la intervención francesa o la invasión francesa, y luego durante muchas otras batallas, que ahorita no es el caso mencionarlas. Pero aunque muere de muerte natural, su historia también está plagada de una cantidad de eventos en donde absorbe los platos rotos del porfiriato, y ya una vez que se adentra uno a su biografía, te vas dando cuenta de otro tipo de realidades con una contextualización muy diferente a la historia oficial. Y el otro personaje, el cuarto personaje y último, es Juan N. Cortina, que ya hemos hablado en otros videos, que nace en Camargo, Tamaulipas, en 1824 y muere en Azcapotzalco, México, en 1894. ¿Qué tienen en común estos cuatro personajes? Bueno, Juan Nepomuceno Cortinas fue el único que no llegó a la presidencia de la República, pero fue un hombre que por sus hazañas militares y la defensa del territorio nacional vale tanto como los otros tres que llegaron a ser presidentes. Y creo que tuvo una muerte, aunque fue muerte natural, como la de Manuel del Refugio González Flores, pero los cuatro tuvieron una muerte muy lejana a la
a la que debieron tener, porque fueron personajes de la historia que, que dieron su vida finalmente por México. ¿Y qué queremos recalcar también? Porque aquí en este canal se trata de recuperar historias. Y cuando he entrado bueno, yo soy nativo de lugares muy cercanos o de la región de México, a donde nacen estos cuatro personajes, que estamos hablando del noreste mexicano. Eh, y que, y que los cuatro tienen un origen común, un tronco común familiar que está de alguna manera en donde está de manera muy constante la presencia de luchas militares. Aunque Francisco y Madero ya en las últimas generaciones previas a él llevaban una vida empresarial de carácter civil muy importante, pero su pasado también está muy ligado a las milicias como las de Venustiano Carranza, como las de Juan N. Cortina, como la de José Manuel del Refugio González Flores. Claro, Juan N. Cortina y José Manuel del Refugio González Flores, las circunstancias los llevaron a tener, y Venustiano Carranza también, las circunstancias los llevaron a tener, aún en la generación de ellos, acciones militares muy terribles, muy fuertes. Y Francisco I. Madero pues no luchó en el campo de batalla, pero sus antepasados comunes que tiene tanto con Venustiano Carranza como con Manuel del Refugio González Flores, como con Juan N. Cortina, sí fueron todos, sin excepción, hombres destacados en, en el campo militar mexicano, y todos defendiendo generalmente causas que ya una vez juzgadas por la historia fueron causas más que justificadas, porque fueron los momentos decisivos en donde el país, sobre todo en el siglo XIX, se debatía entre quedar nuevamente bajo los gobiernos extranjeros, o se define desde la época de Juárez cómo se reafirma la República. Bueno, pero hay otro aspecto que ya lo he tocado desde luego, pero no quiero dejarlo pasar en este video, es que los cuatro tienen un tronco común en diferentes generaciones de ellos, tienen troncos comunes, y los cuatro tienen generacionalmente un origen en Marcos Alonso Garza Falcón y en Juana de Treviño y Quintanilla. Desde luego, para quienes me siguen en este canal de Recuperando Historias, van a observar que es muy recurrente el citar a este matrimonio geniarca del noreste novohispano, o del noreste mexicano y el sureste tejano. Y con esto quiero recalcar, bueno, el origen común, la presencia militar, la muerte trágica, y la manera a veces no tan justa como la historia oficial mexicana los ha tratado. Incluso la historia oficial regional del noreste mexicano los ha tratado. Y además van a este otro enfoque que ya lo hemos tocado, que es el origen sefaradí de estos cuatro personajes. Los ubicaría también en un contexto muy particular, que, que tal vez para muchos mexicanos pues sea un dato totalmente desconocido, y tal vez para muchos mexicanos
no les resulte no solo desconocido y sorprendente, sino puede ser o bien un dato favorable que los hace todavía personajes más valiosos, más apegados a ese pasado judío, pero que para otros puede ser muy descalificativo. Sobre todo, quiero recordar que todavía en la década de los 90 del siglo XX, cuando empezó a barajarse y a revisarse toda la presencia sefaradí en el noreste mexicano, había una oposición muy fuerte de historiadores muy reconocidos. Y ahí empieza la, vamos, un tipo de análisis en donde no necesariamente sus geniarcas de origen sefaradí, una vez en la Nueva España, practicaban la religión judía, pero sí eran judeo-conversos. Entonces, ahí empiezan los pormenores de quienes negaban el origen judío y de quienes aceptaban el origen judío. Claro, para encontrar generaciones de práctica judía en toda su extensión, tenemos que irnos a la península ibérica y tenemos que irnos antes del siglo, antes de finales del siglo XV. Afortunadamente, existe datos muy dignos de crédito que lo sustentan. Serían 4 biografías fabulosas en el sentido de lo asombroso, y que implican muchas horas de conversación y muchas horas de análisis. Bien, amigos de Recuperando Historias, no quise dejar pasar la ocasión para reunir a estos 4 personajes y enfocarlos desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la élite política nacional en plena Revolución Mexicana y en plenas guerras de reforma y en plenas invasiones norteamericana y francesa. Así es de que estos 4 personajes, creo, para los que habitamos el noreste mexicano, merecen ser revisados de manera muy concienzuda, de manera muy profesional, de manera muy detallada, porque son biográficamente unos personajes ricos en su historia, ricos en sus alcances, ricos desde que nacen hasta que mueren. Riqueza informativa en la historia de México. Bien, gracias amigos de Recuperando Historias por el tiempo que dedican a este tipo de videos de recuperación histórica y nos seguimos escuchando en próximas ocasiones. Hasta pronto.